7:54 y hablemos de transporte masivo. Casi una decena de empresas que se dedican al sistema de transporte masivo en las ciudades han tenido que hacer acuerdos de pago porque se han dado cuenta de que esto no es rentable. Sí, señora, esto hace parte de nuestra radiografía de los sistemas de transporte masivo en todo el país. Desde 2003, el Gobierno Nacional había identificado la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para poder planificar los sistemas integrados de transporte masivo. Ya en 2016, la Contraloría pidió implementar un plan urgente de acción para mejorar su funcionamiento, pero la situación, por lo menos financiera, se sigue deteriorando. Y aunque el gobierno dice que el país goza de una infraestructura fortalecida, es un proceso que dejamos establecido no como una política de gobierno, sino como una política de Estado. Las cifras del transporte masivo son cada vez más negativas. Para mencionar un ejemplo, solo en Bogotá, el sistema integrado de transporte acumuló pérdidas por 559.000 millones entre 2014 y 2016, un pasivo por 3.7 billones de pesos y una rentabilidad negativa. Hemos detectado dificultades que tienen que ver con la forma como las sociedades han organizado y han puesto en marcha su propia administración, y las mismas compañías en sus solicitudes de reorganización o de liquidación han manifestado que en su criterio las tarifas no han remunerado suficientemente de acuerdo con la concesión. Pero la situación no solo afecta a la capital. Como por ejemplo en el caso de Cali, donde también se han presentado problemas con algunos de estos operadores, de manera que sí hay dificultades financieras. La Superintendencia de Sociedades está tratando de salvar o, en el peor de los casos, liquidar a las cerca de 10 empresas que presentan problemas económicos. Ese es el problema de muchas ciudades con su sistema de transporte masivo. Silvia, vamos a ir a Cali, donde también están buscando mejorar el tema de la flota de buses. Quieren adquirir 400 nuevos buses para que el servicio del mío, que es el sistema de Cali, funcione mucho mejor. Sebastián Bedoya nos tiene detalles de esta situación y tiene un invitado para hablar de este tema. Sebastián, buenos días. Hola Iván, muy buenos días y demás compañeros en estudio. Así es, con esto esperan completar una flota de 900 buses que, según Metrocari, sería la cifra ideal para que el sistema de transporte masivo mío opere sin contratiempos. Pero algunos operadores del masivo integrado de Occidente pues han dicho que esto no los va a beneficiar. Por ejemplo, HIT Masivo es el operador más grande de la ciudad. Saca en circulación un poco más de 200 buses diariamente. Las pérdidas en general de todo el sistema son de 500.000 millones de pesos, pero solamente 200.000 millones de pesos son las pérdidas que hasta el momento ha tenido este operador. Hoy nos acompaña su presidente, él es el doctor Enrique Wolf. Doctor Wolf, gracias por estar con nosotros en Primera Hora. ¿Cuál es ese pedido que ustedes han hecho, por ejemplo, a la Nación para que financie el sistema? Es un llamado de atención a todas las autoridades locales y nacionales porque la situación del sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali es crítica. Hay una posibilidad de un inminente colapso del sistema en los próximos días si no se toman las decisiones. El sistema ha tenido desde que inició un déficit gigantesco de más de 1.200 pesos por cada pasajero movilizado, déficit que han tenido que subsidiar los concesionarios de transporte desde el inicio, pero que ya en estos momentos es absolutamente imposible para los concesionarios cubrir ese diferencial, y se llama la atención a la Nación y al municipio, que son realmente los responsables y los obligados a cubrir ese diferencial de aquí en adelante, pero que hasta el momento no lo han hecho. Doctor Enrique, usted dice que podría haber un colapso en el sistema de transporte masivo. ¿Cuánto tiempo podría, por ejemplo, HIT Masivo seguir sacando a circular sus más de 200 automotores al servicio de los caleños? No es mucho tiempo, realmente nosotros tenemos que subsidiar casi que el combustible a los conductores, el mantenimiento de los vehículos, y ya los accionistas de la compañía pues ya no tienen más recursos para hacerlo. Es obligación del Estado realmente esto, y nosotros creemos que en poco menos de un mes el sistema puede colapsar. Muy bien, antes de finalizar, doctor Enrique, en estos momentos nosotros estamos en uno de los patios donde guardan los automotores. ¿Cuántos buses hay aquí en estos momentos? ¿Cuántos buses, por ejemplo, hacen falta por mantenimiento que de pronto, debido al déficit, no se puedan reparar?
No, nosotros tenemos muchos buses que no solo por temas de recursos no podemos mantener, sino también por la infraestructura del patio. El Estado y el municipio debe haber entregado un patio en condiciones aptas para la operación, para darle un buen servicio a la gente, y realmente pues nos entregó el patio que ustedes pueden observar que no cumple con ninguna de esas estipulaciones. Actualmente nosotros pues, en estos momentos hay 240 de nuestros buses operando y alrededor de unos 60 buses en patio. Muy bien, doctor Enrique, recordemos que son un poco más de 160.000 los usuarios que diariamente mueve el sistema de transporte masivo aquí en la capital del Valle, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Información desde Cali, soy Sebastián Bedoya para Primera Hora, Canal 1. Sebastián, muchas gracias y seguimos con esta radiografía del sistema o los sistemas de transporte masivo en las principales ciudades del país. Pero después de la pausa. Así es. Silvia, televidente, los expertos en sistemas de transporte masivo dejan muy mal paradas a las autoridades locales del país, a las alcaldías, a las administradoras locales, los dejan muy mal parados porque los sistemas no están funcionando como deben funcionar. Para los expertos, los sistemas de transporte masivo fueron creados en Colombia sin la capacidad institucional suficiente, es decir, las alcaldías y gobernaciones que apostaron por proyectos de este tipo no se encontraban preparadas. El transporte público siempre tiene que estar subsidiado, lo que pasa es que se ha gastado muchísimo en la infraestructura, pero una infraestructura que para Bogotá sale mucho más costosa porque se tuvo que meter transporte público. O sea, no era solamente el carril de buses, sino que además se decidió que debería incorporarse también todo lo que eran las vías alternas, tener instituciones que puedan manejar todo este tema. Porque a veces creemos que se maneja solo con las mismas instituciones que ya tenemos y se necesitan instituciones, que cada ciudad tenga su propia institución para que maneje adecuadamente el sistema de transporte público. En cuanto a los retos ambientales, varios líderes expresaron las necesidades de transformar estos transportes masivos en tecnologías más limpias. Tenemos dos ciudades con alertas ambientales por deterioro de la calidad de aire, como lo son Medellín y Bogotá. Es indispensable que se haga un tránsito hacia las energías renovables. Los gobiernos municipales y distritales deben darle ejemplo a los ciudadanos y por eso esta es una iniciativa que no da espera. Una de las mayores conclusiones es que ninguna de las administraciones públicas ha logrado combatir un fenómeno, y es que los ciudadanos se bajen de su vehículo particular porque tienen una buena opción de transporte público. Bueno, hablemos de este tema porque la pregunta sería cómo solucionar esta problemática a nivel nacional y por eso hemos invitado al profesor José Stalin Rojas Amaya. Él es director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional. Buenos días, profesor. Buenos días, encantado de estar aquí. Gracias. ¿Están preparadas las ciudades, las instituciones, los ciudadanos para administrar el transporte masivo? Bueno, la pregunta es compleja y las soluciones también lo son. Creeríamos que no están en este momento las condiciones para hacer una reconversión a los sistemas de transporte masivo. Esto tendría que pasar para lograr cerrar el déficit y los problemas operacionales y de calidad y ambiente, por pasar, por ejemplo, por subir la tarifa de forma escalonada, quizás por convertirlo todo a público, quizás fijar una fecha en la que todo el transporte sea totalmente eléctrico. Entonces no hay unas condiciones políticas y tampoco hay unas condiciones así como institucionales que veamos unas soluciones a muy corto plazo. Fue recurrente esta semana, profesor, el tema de las frecuencias, la cantidad de buses, los pasajeros, como dice normalmente, apinscados. ¿Usted qué propone para eso? Hay unos problemas efectivamente de eficiencia operacional, de frecuencias, del número de veces que pasan los articulados en las estaciones y también el número de veces que pasan los articulados en las zonas, lo que se llama aquí SITP o en el componente zonal en algunas ciudades. Digamos que colocar más buses, pues, digamos, puede aliviar esto. Sin embargo, creemos de que también esta eficiencia operacional pues, llegó a su límite. Por supuesto, faltan un poco más de automóviles, pero falta es mejor una programación, o sea, hacer una mejor efectiva programación donde la gente sepa que efectivamente a las 12:10 va a pasar un bus y a las 12:10 va a partir. Falta entonces un énfasis en la programación y también un énfasis en la cantidad de buses.
pero eso no soluciona de fondo los problemas de los sistemas integrados de transporte en las ciudades. ¿Qué soluciona entonces de fondo los sistemas de transporte masivo, señor? Bueno, hay consideraciones de convertir todos los sistemas de transporte masivos a sistema público. Esto significaría pasar por unas grandes indemnizaciones a los operadores, pero es una posibilidad que hay que contemplar. Otro es justamente, digamos, fortalecer esos sistemas de transporte masivo. El metro es una solución, las bicirrutas es una solución, la peatonalización es una solución. Los sistemas, entonces, son varios elementos que hay que integrarlos bajo el concepto de sistemas para que las personas tengan un mejor desplazamiento en las ciudades. No solamente los sistemas tipo Transmilenio, sino tiene que pasar esto por sistemas de bicirrutas, peatonalización, para que el desplazamiento de las personas tenga una calidad óptima. Profesor, ¿qué le cambiaría usted a los operadores, al contrato con los operadores, para que sea sostenible operativa y financieramente el sistema? Bueno, los operadores, algunos, digamos, manejan eficientemente sus operaciones, valga la redundancia, por supuesto, y ellos esperan una ganancia de la operación. Digamos que lo que se habría que mirar era, más que todo, que, yo cambiaría un poco los indicadores. Se sabe pues que a los operadores se les paga según la cantidad de personas por kilómetro y eso creemos que está bien. Pero de todas maneras el sistema tiene que hacer un esfuerzo para compensar sus propios costos y también tiene que hacer un esfuerzo adicional para compensar las ganancias de esos operadores. Por eso decíamos que tiene que hacer todo público. Esto significa que el sistema de por sí va a ser deficitario. Y para que no sea deficitario, es decir, pagarle a los operadores y que le quede, por supuesto, una ganancia del sistema, tendría que subir los pasajes y garantizar que la cantidad de personas suba. De todas maneras, entonces hay que mirar muy en detalle los contratos a los operadores o si no, redimirlos. Profesor, ¿fue un error meternos en los Transmilenios? Porque el metro de Medellín funciona, los transportes de otro modo no funcionan. Bueno, digamos, la construcción del metro de Medellín pues la estamos pagando todos los colombianos a unos años bastante amplios como tal. El metro es un elemento más dentro del sistema como tal. Creemos que la decisión del metro es necesario contemplarla en ciudades como Bogotá, pero también creemos que los costos de construir el metro tienen que mirarse en función de las finanzas de la ciudad. Y hay metros costosos como el que vamos a construir y complementados con sistemas Transmilenio hacia adelante, es condenar a la ciudad un poco a su déficit y también a que las segundas líneas o terceras líneas del metro se embolatarían a futuro. Entonces las decisiones de metro sí son necesarias en ciudades como Bogotá y Medellín y también es necesario mirarlo desde el punto de vista fiscal. Bueno, doctor Stalin, muchísimas gracias. Gracias por aclararnos tantas dudas. Que tenga un buen día.